Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Esta es otra conversación sobre el liderazgo y la iglesia. Hoy la pregunta es, ¿qué hago cuando no encuentro una buena iglesia? ¿Y qué hago cuando no encuentro una buena iglesia? Esa es una pregunta grande. Es una pregunta que, pues, generalmente son cristianos que hacen esa pregunta. Son personas que han estado en una iglesia y han dejado esa iglesia por X razón. Y después dicen, ya no encuentro una buena iglesia. ¿Qué hago cuando no encuentro? Me quedo en casa con mi esposa, con mis hijos. Me reúno en un lugar donde yo sé que la misión no es buena. Empiezo otra iglesia. ¿Qué hago cuando no encuentro una buena iglesia? Y yo quiero empezar a contestar esa pregunta dando por sentado que si tú has hecho esa pregunta o si tú estás aconsejando a alguien que está haciendo esa pregunta, la razón que está haciendo esa pregunta es porque has dejado una iglesia y ya estás en medio de una y la otra. Ya no vas a la de antes y no has encontrado la próxima. Entonces está en medio de las dos. Y primero deberíamos ver unas advertencias cuando uno está en esa situación. La primera advertencia es, ¿qué hago cuando no encuentro una buena iglesia? Primero, no es aceptable no ser parte de una congregación. No es solo de no ir los domingos, sino de ser parte de una familia que es parte de la familia de Dios, una congregación local. No es aceptable solo quedarse en casa con su familia, con su esposa, con sus hijos. No, uno tiene que congregarse. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hicieron los cristianos desde el principio, lo que han hecho desde el día de Pentecostés, cuando la iglesia empezó, cuando el Espíritu Santo vino y más de 3,000 personas fueron bautizados. Miren lo que hicieron después de eso. En Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea que se reunían para escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, o sea que compartían la vida, eran familia, en el partimiento de pan, o sea que comían juntos, es otra cosa, es parte de ser familia, comemos juntos, comían juntos, y en las oraciones oraban juntos, y parte del partimiento de pan de seguro era la Santa Cena. Ellos compartían comida y compartían la Santa Cena, oraban juntos, vivían la vida juntos, era una familia. Mire en el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea que compartían como si fueran una familia, porque ellos entendieron que eran una familia, era la familia de Cristo, y era una congregación de personas, un grupo de personas que estaban unidos alrededor de la cruz. Era una familia de hijos de Dios, perseverando, unánimes cada día en el templo. Se reunían no los domingos, todos los días, y partiendo el pan en las casas, comían en sus casas, compartían lo mejor la Santa Cena, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Ellos eran una familia, vivían como una familia. Así empieza el ejemplo de la familia de Dios en la Biblia. Así sigue durante el resto de la Biblia, con problemas y con buenas y malas. Y es igual para nosotros. No es una opción no ser parte de una familia local. Entonces, si no eres parte, peligro, ese es señal de peligro. Tienes que ser parte de una familia o un grupo de cristianos en tu ciudad, en tu pueblo, en el lugar donde vives. La primera advertencia: no está bien estar solo si no puedes encontrar una buena iglesia. Puede ser que uno dice, no puedo encontrar una buena iglesia. Puede ser porque uno está esperando algo que no existe. Hay buenas razones por dejar su iglesia, pero puede ser que tú dejaste tu iglesia porque tú esperabas que fuera más perfecta de lo esperado. Y ninguna iglesia, ninguna congregación, ningún grupo de personas pecadoras redimidas por la sangre del Cordero es perfecta. Es un grupo de personas con sus problemas y sus fallas, y en medio de su proceso de santificación ninguna iglesia va a ser perfecta, ni la de antes ni la de después. Tal vez está haciendo esa pregunta de cómo encontrar una buena iglesia porque tú esperas una iglesia donde
donde te ayudan y te sirven y se preocupan por ti. Y muchas veces cuando uno se va de una iglesia es porque siente que no lo están cuidando como deberían y no están poniendo la atención y el interés en uno como debería. Y la realidad es que si uno está buscando, o si para uno la definición de una buena iglesia es un lugar donde se enfoca mucho en uno, es como a mí me gusta y es para mí, nunca va a estar feliz y nunca va a encontrar ese lugar, porque el propósito del cuerpo de Cristo es que nosotros demos de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de que nosotros invertamos en los demás, que nosotros discipulemos a otros, que yo recibo del cuerpo de Cristo, pero mi propósito en el cuerpo de Cristo no es tanto recibir como dar, ayudar a los demás. Efesios 4 habla mucho de eso. En Romanos 12, donde habla de los dones, 1 de Corintios 12, 13 y 14, todos esos pasajes enfatizan que una buena iglesia no es un lugar donde tú recibes lo que quieres recibir y te trata como quieres que te trate. No, es un lugar donde tú sirves y tú ayudes y tú das a los demás. Si dice que no puedes encontrar una buena iglesia, otra advertencia que yo te haría es una pregunta. Te preguntaría si hay pecado, si hay pecado que debes confrontar en tu iglesia anterior. ¿Será que te fuiste de un lugar donde Dios te tenía de profeta, de atalaya, como una persona que Dios te tenía ahí quizás como una persona para advertir a los demás que estaban yendo por un mal camino, y en vez de confrontar, te fuiste? Puede ser, y en esto es de escuchar al Espíritu Santo, pero puede ser una buena iglesia para ti es regresar a la iglesia que dejaste y ser la voz de Dios ahí y confrontar con la palabra de Dios y guiar a los demás al arrepentimiento. Puede ser que eso no es tu caso, puede ser que la última advertencia aplica a ti. La última advertencia es si hay amargura o resentimiento que debes resolver antes de seguir. Muchas veces, casi siempre, me imagino que hay excepciones, pero casi todas las veces que yo he visto, cuando alguien deja una iglesia, cuando un cristiano deja una iglesia, tiene algo en su corazón, tal vez es por una buena razón que deja la iglesia, tal vez debe de irse, pero casi siempre cuando se va, tiene algo, es como un divorcio, tiene algo en su corazón contra sus hermanos, hay cosas no resueltas, y por más que tú y yo decimos, no, todo está bien, yo he perdonado, no hay problema, si no podrías sentarte a comer en un restaurante o tomar un café con las personas de la otra iglesia donde estabas, todo no está bien. Si no podrías invitar a esas personas no sé, a tu aniversario, o tu cena grande de aniversario, tu cumpleaños o tu celebración de Navidad o lo que sea, una celebración en tu casa, si no podrías invitar a esa persona de tu casa, puede ser que hay problemas y resentimientos. Si sientes mal cada vez que piensas en ellos, hay problema en tu corazón. Puede ser que ellos pecaron contra ti y que tú fuiste 100% inocente, aunque uno nunca es 100% inocente, pero puede ser. Y si sientes así en tu corazón, ahora tú tienes amargura y tú tienes problemas en tu corazón que tienes que resolver, tienes que reconciliar esa relación antes de seguir. Si dejaste una iglesia y tú sientes mal con las personas que están ahí, por más que dice que todo está perdonado y lo pasado, y tienes que ir a reconciliarte, porque esas relaciones rotas van a ser una barrera en tu camino y nunca vas a estar bien, no importa dónde estés. La carta de 1 de Juan habla mucho de eso, de la reconciliación y del amor, y entonces hay que arreglar cuentas antes de solo buscar otra iglesia. Ahora, y dije que iba a decir algunas buenas razones, que hay buenas razones por dejar a una iglesia, con tal que todo lo relacional está en su lugar y no hay amargura en el corazón y no hay pecado que confrontar. Una buena razón por dejar a una iglesia es la misión. Si tú eres parte de una iglesia y tú sientes, no que no te están atendiendo bien a ti, sino que
No es una iglesia enfocada en alcanzar a personas lejos de Dios, a discipular a las personas que están adentro, a cumplir el gran mandamiento, pues el mandamiento de Jesús, la gran comisión de amar a Dios y amar a los demás, y la gran comisión de alcanzar a la persona lejos de Dios y ayudarle a seguir a Cristo y enseñarles a obedecer todo lo que Él ha enseñado. Si tú sientes que no puedes cumplir la gran comisión en esta iglesia, porque la iglesia no está enfocada en la misión, entonces sí sería bueno buscar una iglesia donde puedes cumplir la gran comisión, donde tú puedes participar en estudiar con personas que están lejos de Dios y hacer estudios uno a uno y guiar a otras personas y activamente cumplir la gran comisión. Esa es una razón no por dejar una iglesia y quedarte esperando buscando, sino por buscar otra y después pues ir bien y hablar bien con las personas en tu iglesia antes de irte. Y esa sería una razón quizás por no seguir en una iglesia y buscar otra. O otra sería falsa doctrina. En una iglesia donde se enseña falsa doctrina, un evangelio falso, un evangelio de la prosperidad, por ejemplo, o donde nieguen la deidad de Jesús, o una iglesia donde hay mucho enfoque en el legalismo y no es una iglesia basada en la gracia de Dios, una iglesia que no enseña que el bautismo como parte de tomar la decisión de arrepentirse y bautizarse. Son diferentes doctrinas falsas que pues hace difícil ser familia y trabajar juntos en la misión y traernos cristianos. Si tú piensas en un pariente y dices, no quiero invitarle a mi iglesia porque yo sé lo que enseñan ahí, no quiero que aprenda eso porque es falso, pues no puedes trabajar en la misión siendo parte de esa iglesia. Tienes que buscar una iglesia que tiene sana doctrina. Entonces, ¿qué hago cuando no encuentro una buena iglesia? Si has pasado por la advertencia, has examinado tu corazón, has dicho, tengo que regresar a mi iglesia y ser profeta, o está bien que no vaya ahí, pero tengo que encontrar un lugar. ¿Qué hago? Encontrar un lugar, buscar uno. Si Dios no quiere que sus hijos estén sueltos, estén sin ser parte de una familia, eres parte de una familia. Encuentra tu familia, encuentra la congregación. Si hay varias congregaciones en tu ciudad, busca una congregación y analiza no tanto lo que te van a dar o lo que van a hacer por ti, sino analiza su doctrina, analiza su misión, su enfoque en cumplir la gran misión. Y si encuentras esa iglesia, comprometerte a servir, a trabajar ahí, ser parte de la familia, no solo llegar a visitar, comprometerte y ser parte de la familia en las buenas y en las malas. Y si al final tú dices, yo no puedo encontrar, no existe esa clase de iglesia, una iglesia con sana doctrina, enfocada en la misión, en mi ciudad, yo no puedo ser parte de una iglesia, sí, porque no existe. Tal vez esa es una llamada de Dios de empezar una iglesia. Tal vez empezar en tu casa, empezar con su familia, empezar a invitar otra gente no cristiana, empezar a invitar otras personas, no otros miembros de otras iglesias, sino personas que están lejos de Dios, en buscar las ovejas perdidas, basar tu iglesia, formar tu iglesia con personas lejos de Dios, y al final de cuentas puede ser que crece muy lentamente, no importa, busca las ovejas perdidas, empieza tu iglesia, sea una iglesia basada en la sana doctrina y la misión de Jesús, y Dios bendecirá esa obra, sean muchos o sean pocos. Bueno, ojalá que esto ha sido de ayuda. Si tú tienes una pregunta acerca del liderazgo, acerca de la iglesia, mándame tu pregunta. El correo es preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com. Entran más preguntas que contestamos, pero andamos ahí contestando las preguntas que entran. Entonces tarde o temprano, si tu pregunta entra, contestaré tu pregunta si Dios quiere, y nos veremos en la próxima.